Autoridad Espiritual, capítulo 15. La base para ser autoridades delegadas, la resurrección. Luego habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres una vara, en total 12 varas. Y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos, y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron, y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés: Vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes. Y hará cesar sus quejas de delante de mí para que no mueran. E hizo Moisés como lo mandó Jehová, así lo hizo. Números 17 del 1 al 11. El propósito del incidente de Números 17 es tratar con la rebelión del pueblo de Israel. En el capítulo anterior fuimos testigos de una rebelión que superaba a todas las demás. En el capítulo que tenemos ante nosotros, ahora hemos de ver cómo Dios pone fin a tal rebelión, librando a su pueblo tanto de ella como de su consecuencia, la muerte. Dios le demostraría a Israel que las autoridades vinieron a él, y que él tenía un fundamento y una razón para establecerlas. Toda persona a quien Dios le da autoridad debe tener esta experiencia fundamental. De otro modo, no podrá ser designada por Dios. La vida de resurrección es la base de la autoridad. Dios ordenó que los 12 dirigentes tribales se consiguieran 12 varas, una por cada casa de los padres, y que las pusieran en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, y la vara del hombre que Dios escogiera florecería. Una vara es un trozo de madera, una rama de árbol, cortada en ambos extremos. Por un extremo está deshojada y por el otro sin raíces. En otro tiempo estaba viva, pero ahora está muerta. Antes recibía la savia del árbol y podía florecer y llevar fruto, pero ahora es una rama muerta. A las 12 varas las deshojaron y les quitaron las raíces. Todas estaban muertas y secas. Pero Dios dijo que si una floreciera, sería la vara del que él había escogido. Esto sugiere que la resurrección es la base de la elección así como de la autoridad. En el capítulo 16 de Números, el pueblo se rebeló contra la autoridad que Dios había designado. En el capítulo 17, Dios confirma a la autoridad que él había designado. Dios demostró que la base de la autoridad era la resurrección, poniendo fin así a todas las murmuraciones del pueblo. Este no tenía ningún derecho de pedirle una razón a Dios. Sin embargo, Dios mismo condescendió en informarle cuál era su base para el establecimiento de autoridades. La base era la resurrección. Esto era algo por lo cual el pueblo de Israel no podía disputar. Naturalmente, tanto Aarón como los israelitas venían de Adán. Ambos eran hijos de ira. Conforme a la vida natural no había diferencia. Estas 12 varas eran todas iguales. Todas estaban deshojadas y despojadas de sus raíces, muertas y sin vida. La base del ministerio se halla en la concesión de la vida de resurrección aparte de la vida natural.
y esto constituye la autoridad. La autoridad no depende de la persona, sino de la resurrección. Aarón no era diferente de los demás, salvo en que Dios lo había escogido y le había dado una vida de resurrección. El florecimiento de la vara seca mantiene humildes a los hombres. Es Dios quien hace florecer una vara. Es Él quien pone el poder de la vida en una vara muerta y seca. La vara que florece hace que se humille su propietario y que cesen las murmuraciones de los dueños de las otras varas. La vara que originalmente tomamos es tan seca y muerta como la de Aarón, pero si reverdece, florece y lleva fruto al segundo día, debemos llorar delante de Dios y decir: esta es tu obra, no tiene nada que ver conmigo. Esta es tu gloria, no la mía. Nos humillaremos naturalmente delante de Dios, pues ella es ciertamente el tesoro en el vaso terrenal, demostrando que el poder trascendente pertenece a Dios y no a nosotros. Solamente el necio puede estar orgulloso. Los que seamos favorecidos nos postraremos delante de Dios diciendo: esto lo ha hecho Dios, no hay nada de que pueda gloriarse el hombre. Todo es por la misericordia de Dios, no por la obra del hombre. ¿Qué cosa hay que no hayamos recibido, ya que todo es por elección de Dios? Entendamos, por lo tanto, que la autoridad no se fundamenta en nosotros. En efecto, no tiene ninguna relación con nosotros. En lo futuro, cada vez que Aarón usara su autoridad al ministrar a Dios, podía confesar: mi vara es tan muerta como las demás. La única razón por la que yo puedo servir y ellos no, por la que yo tengo autoridad espiritual y ellos no, no está en las varas, porque todas están igualmente secas, sino en la misericordia y elección de Dios. Aarón no servía en el poder de la vara, sino en el poder del florecimiento de la vara. La piedra de toque del ministerio es la resurrección. La vara indica la posición del hombre, pero el florecimiento la vida de resurrección. Por lo que a la posición respectaba, esos 12 hombres ocupaban cargos directivos en las 12 tribus de Israel. Aarón representaba simplemente a la tribu de Leví, una de las 12 tribus. No podía servir a Dios basado en su posición, porque las otras tribus no lo consentirían. ¿Cómo resolvió Dios el problema? Les ordenó que depositaran 12 varas, una por tribu, en el tabernáculo de reunión delante del testimonio. Las varas tenían que quedar ahí toda la noche, y florecería la vara del varón que Dios escogiera. Esto es la vida que sale de la muerte. Solamente los que han pasado por la muerte y han salido a la resurrección son reconocidos por Dios como siervos suyos. La piedra de toque del ministerio es la resurrección. Nadie puede señalar su posición, tiene que ser la elección de Dios. Después que Dios hizo reverdecer, brotar y producir fruto a la vara de Aarón, y después de verlo todos los otros dirigentes ya no tenían nada que decir. La autoridad, pues, no viene por esfuerzo humano. La establece Dios. No depende de una posición directiva, sino de la experiencia de la muerte y la resurrección. Los hombres son escogidos para ejercer la autoridad espiritual no porque sean diferentes de los demás, sino en base a la gracia, elección y resurrección. Se requiere mucha ignorancia y ceguera para ser orgulloso. En lo que a nosotros respecta, aunque depositáramos nuestras varas durante toda una vida, todavía no reverdecerían. La dificultad de nuestros días consiste en que son muy pocos los que se postran sobre sus rostros reconociendo que no son diferentes de los demás. Los necios son orgullosos. Cuando el Señor Jesús entró en Jerusalén cabalgando sobre un pollino, las multitudes aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Mateo 21:9.
Supongamos por un momento que el pollino, al oír los hosanas y ver las ramas en el camino, se volviera al Señor y le preguntara: ¿son por ti o por mí estas aclamaciones? O que el asna se volviera y le dijera: después de todo, yo soy más noble que tú. Sería evidente que el pollino no reconocía al que iba montado sobre él. Muchos de los siervos de Dios son así de necios. No había ninguna diferencia entre el asna y el pollino. Era el Señor del pollino el que debía ser alabado. Los hosanas no son para usted, como tampoco lo son las ramas tendidas en el camino. Solamente un necio diría: yo soy mejor que tú. Cuando Aarón viera que su vara había florecido, su inmediata reacción sería un sentimiento de admiración. Se postraría sobre su rostro y adoraría, diciendo: ¿cómo es que mi vara ha florecido? ¿No es mi vara igual que las otras? ¿Por qué Dios me concede tal gloria y poder? Por mí mismo jamás podría yo florecer. Lo que es nacido de la carne, carne es. Como es el pueblo de Dios, así también soy yo. Otros podían estar contundidos, pero Aarón estaba seguro. Sabía que toda su autoridad le había sido dada por Dios. Ninguno de nosotros tiene derecho de enorgullecerse. Si hoy Dios tiene misericordia de nosotros, es porque Él así lo quiere. ¿Quién es competente para este ministerio? Nuestra competencia proviene de Dios. Sería muy extraño que uno viviera en la presencia de Dios y no fuera humilde. El pollino necesitaría una tremenda dosis de necedad y confianza en sí mismo para imaginarse que las alabanzas de ese día eran para él. Llegaría el día cuando despertaría y se avergonzaría de sí mismo. En realidad, seremos glorificados, pero nuestra gloria es futura, no presente. Los hermanos jóvenes deberían aprender la lección de la humildad. Todos necesitamos saber que no depende en lo más mínimo de nosotros el correr la carrera que tenemos por delante. No debiéramos considerarnos diferentes de otros tan solo porque hemos aprendido unas pocas lecciones espirituales. Todo proviene de la gracia de Dios. Todo es dado por Dios. Nada viene de nosotros mismos. Bien sabía Aarón que era Dios quien había hecho florecer su vara, porque el florecimiento había sido efectuado por medio del poder sobrenatural. Dios usó este medio para hablar a Aarón así como al pueblo de Israel. De ahí en adelante, Aarón supo que todo el ministerio estaba basado en el florecimiento, no en sí mismo. En la actualidad, cuando ministramos delante de Dios, debemos saber también que el ministerio proviene de la resurrección y que la resurrección proviene de Dios. ¿Qué es la resurrección? La resurrección se refiere a lo que no proviene de lo natural, a lo que no proviene de uno mismo o de la propia capacidad. Es lo que yo no puedo hacer, porque sobrepasa mi capacidad. Puedo colorear la vara y tallarle flores, pero no la puedo hacer florecer. Nadie oyó jamás de una vara vieja que floreciera ni de una mujer anciana que concibiera. Sara dio a luz a Isaac, pero esto fue la obra de Dios. Por eso Sara representa la resurrección. La resurrección es lo que yo no puedo hacer, pero que Dios sí puede. Es lo que yo no soy, pero que Dios sí es. No importa lo que yo sea, porque esto se basa en Dios. No depende de la mucha habilidad ni de la mucha elocuencia. Toda la espiritualidad que tengo se debe a la obra de Dios en mí. Qué ridículo y necio sería Aarón si insistiera en que su vara había florecido porque era diferente de los demás, más pulida y más derecha. Si por un momento se nos ocurre pensar que somos mejores que otros, habremos cometido el mayor disparate del mundo. Toda la diferencia proviene del Señor. El nombre Isaac significa risa. Sara se rió porque sabía que era demasiado anciana para concebir. Lo consideraba imposible. Por eso Dios llamó Isaac a su hijo.
Al servir al Señor, nosotros también debiéramos reírnos y decir: no puedo, sé con toda seguridad que soy incapaz, pero esta es la obra del Señor. Si hay alguna manifestación de la autoridad, debemos confesar que ella es la obra de Dios, no la nuestra. La resurrección es la norma permanente del servicio. Dios devolvió todas las varas a sus respectivos dueños, excepto la de Aarón, que había florecido. Esta había de quedar en el arca por memorial perpetuo. Todo esto sugiere que la resurrección es la norma permanente del servicio. A menos que un servicio pase de la muerte a la resurrección, no será aceptado por Dios. Aquello que resucita es de Dios, y no de nosotros. Todos los que creen tener méritos no saben lo que es la resurrección. Los que conocen la resurrección ya han renunciado a sí mismos. Mientras continúa la fuerza natural, se oculta el poder de la resurrección. El mayor poder de Dios no se manifiesta en la creación, se revela en la resurrección. Nada que pueda hacer el hombre proviene de la resurrección. Es preciso que lleguemos al punto donde nos consideremos como nada, como perros muertos. Es menester que nos neguemos tan completamente que todo lo que podamos decirle a Dios sea: todo lo que existe es dado por ti. Todo lo que ha sido hecho por ti. De aquí en adelante ya no me equivocaré en esto, porque estoy completamente convencido de que todo lo muerto proviene de mí, pero todo lo vivo viene de ti. Así que debemos estar conscientes de esta distinción. El Señor jamás entiende mal, pero frecuentemente nosotros interpretamos mal. Era absolutamente imposible que Sara se imaginara que Isaac había nacido en virtud de la fuerza de ella. Dios tiene que llevarnos al punto donde jamás entendamos mal la obra suya. La autoridad es de Dios, no de nosotros. Nosotros somos meramente mayordomos de su autoridad. El discernir esto nos hace competentes para ser autoridades delegadas. Cada vez que intentamos ejercer la autoridad como si fuera nuestra, se nos priva inmediatamente de toda autoridad. La vara seca solo puede dispensar muerte. Donde hay resurrección, allí hay autoridad. Porque la autoridad se fundamenta en la resurrección y no en lo natural. Puesto que todo lo que tenemos es lo natural, no tenemos ninguna autoridad, salvo en el Señor. Lo que Pablo dice en 2 Corintios 4:7 concuerda con la interpretación antes expuesta. Pablo se compara a sí mismo a un vaso de barro y el tesoro al poder de la resurrección. Entiende perfectamente bien que él es simplemente un vaso de barro, pero que el tesoro que hay en él posee poder trascendente. En cuanto a sí mismo, Pablo es atribulado en todo sentido, pero debido al tesoro no ha sido destruido. Por una parte hay muerte, pero por otra parte vida. Pablo siempre está entregado a la muerte, pero al mismo tiempo manifiesta la vida. Donde actúa la muerte, allí se manifiesta la vida. Encontramos el centro del ministerio de Pablo en 2 Corintios capítulo 4 y 5. Y la norma de su ministerio es la muerte y la resurrección. Lo que hay en nosotros es muerte, lo que hay en el Señor es resurrección. No nos equivoquemos, la autoridad es de Dios. Cada uno de nosotros debe entender claramente que toda autoridad pertenece al Señor. Nosotros simplemente mantenemos la autoridad del Señor en la tierra, pero nosotros mismos no somos la autoridad. Siempre que dependemos del Señor tenemos autoridad, pero en cuanto se introduce algo de lo natural, somos como cualesquier otros, sin autoridad. Todo lo que es de la resurrección tiene autoridad. La autoridad viene de la resurrección y no de nosotros mismos. Es más que simplemente depositar la vara delante de Dios. Es la vara de la resurrección, que permanece en la presencia de Dios.
Ser autoridad delegada de Dios no es meramente manifestar algo de la resurrección, sino hacer que la vara reverdezca, florezca y produzca fruto, cumpliéndose así la vida de resurrección.